Vamos a resolver el ejercicio de junio de 2010, opción B, pregunta 2, que dice: un búho que se encuentra en un árbol a una altura de 20 metros emite un sonido cuya potencia sonora es de 3 por 10 a la menos 8 vatios. Si un ratón se acerca a las proximidades del árbol, en el apartado A, determine a qué distancia del pie del árbol el ratón comenzará a oír al búho. En el apartado B, halle el nivel de intensidad sonora percibida al pie del árbol. Como dato, me dan la intensidad umbral de audición del ratón y 0 por 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. Empezamos por el apartado A y, como siempre, asumimos que tenemos ondas esféricas y medio isótropo. Sabemos que el medio isótropo significa que las ondas se transmiten de igual manera en todas las direcciones. Para empezar, vamos a calcular la distancia a la cual el ratón empieza a oír el sonido del búho. Para ello vamos a calcular la intensidad, que es igual a la potencia partido por la superficie, donde al ser una onda esférica, la potencia se divide entre 4pi por r al cuadrado. Y de aquí vamos a despejar la r, de tal manera que obtengo que r es igual a la raíz cuadrada de la potencia partido por 4pi por la intensidad. La potencia me la dan como dato 3 por 10 a la menos 8 vatios. Y la intensidad, dado que me dicen que a partir de esta distancia el ratón comenzará a oír al búho, la intensidad debe ser la intensidad umbral, es decir, 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. Por lo tanto, para calcular R simplemente tengo que sustituir los datos y obtengo un valor de R de 48,86 metros. Sin embargo, esta R es en línea recta. Quiere decir que si tenemos el árbol y en el árbol tenemos al búho y el ratón está en el suelo, la distancia R que hemos calculado es la distancia en línea recta del ratón al búho. Sin embargo, a nosotros nos piden la distancia que hay desde el ratón al pie del árbol. Es decir, nos piden esta distancia D. Dado que sabemos R, me piden D, y si sabemos la altura a la que está el búho en el árbol, esta distancia son 20 metros, con el teorema de Pitágoras podemos despejar fácilmente la distancia a la que estará el ratón, que será igual a la raíz cuadrada de R al cuadrado menos 20 elevado al cuadrado, es decir, la hipotenusa al cuadrado menos el cateto al cuadrado, todo ello la raíz cuadrada, de tal manera que obtengo una distancia al árbol de 44,58 metros. Y con esto tengo resuelto el apartado A. En el apartado B me piden hallar el nivel de intensidad sonora percibida al pie del árbol. Sabemos que al pie del árbol la distancia que hay, R, son 20 metros. Por lo tanto, lo primero que tenemos que calcular es la intensidad del sonido, que es igual a la potencia partido por la superficie. La potencia se mantiene porque es el foco emisor, sigue siendo el búho. Y la superficie de lo que son ondas esféricas son 4pi por r cuadrado. De tal manera que si sustituimos los valores, la potencia 3 por 10 elevado a menos 8 y el radio 20 metros, obtengo una intensidad de 5,97 por 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado. Una vez que he obtenido la intensidad, voy a calcular el nivel de intensidad sonora, beta, que es igual a 10 por el logaritmo de la intensidad dividido entre la intensidad umbral. Simplemente tengo que sustituir los valores y obtengo un nivel de intensidad sonora al pie del árbol de 7,76 decibelios. Y con esto tendría hecho el ejercicio.